y por primera vez escuché la voz de mi hijo. Pero mi amor, cuéntame, ¿y qué estás haciendo? ¿Y cómo es? Decirme, mamá, acá no hay tiempo, o sea, acá el reloj no existe, acá no existe ni el día ni la noche. Pero mi amor, ¿cómo te puedo buscar? Y me decía, mamá, es que tú no tienes que buscarme en ningún lado, porque yo estoy dentro de ti. Sin negar que un duelo es muy duro. Cuando yo veía en otras madres que perdían sus hijos, yo siempre pensaba, ¿cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para abrir sus ojos todos los días en la mañana? Yo no podría. Yo creo que si uno de mis hijos se muere, yo me voy detrás. Si yo pongo en una balanza, son malos momentos en que estoy tranquila porque sé que mi hijo está en un lugar absolutamente maravilloso y esto pesa más. Cuando pierdes un ser querido, si ya la culpa entra a jugar en ese proceso de duelo, pues imagínate en una muerte por suicidio. Si mi hijo era tan maravilloso y deja tanta huella e iluminó a tantas personas, ¿por qué se fue? ¿Por qué Dios permitió que eso pasara? Pero eso ya no agrega valor, es más lo que nos quita que lo que nos da. Esa culpa lo único que está haciendo es... Carolina, ¿cómo fue esa experiencia con tu cita? ¡Ay! Mira, para mí fue traducción. Tú me hablaste en un idioma y la traducción inmediatamente al lenguaje con mi hijo fue: mamá, créeme, estoy aquí. Créeme que estoy más cerca de ti que nunca. Para mí fue tan revelador que tú o sea, ¿tú por qué tendrías que decirme eso? O sea, y después me dices, y hoy para ti es una fecha especial. Y yo, no, pues como que, cuando después digo, pues claro, 6 de agosto, Dani hoy está cumpliendo 6 meses. Bienvenidos, este es un capítulo más de La Guía Viene del Cielo. Hoy con Carolina Restrepo, quien nos viene a hablar de una historia absolutamente maravillosa, la historia de Daniel Medellín, su hijo. Daniel regresó al hogar, ya casi se va a completar su primer aniversario. Hoy quise invitar a Carolina, su mamá, para que nos comparta todo este proceso desde que Daniel eligió trascender, eligió nacer al cielo. Bienvenida, Carolina. Ay, gracias, Esperanza. De verdad que para mí estar acá, como lo dices tú, es un regalo del cielo. Y me siento honrada, feliz y sobre todo muy responsable de compartir una historia de vida que sé que para las personas que entregan un hijo al cielo no es fácil, pero que realmente desde el amor todo es posible. Y es así, desde el amor todo es posible. Y ese amor, creo como mamá, es lo más lindo y hermoso que le puede pasar a uno como mujer, claro, al padre también. Es un amor que no tiene barreras y creo que cuando entregas un hijo al cielo te das cuenta que esas barreras de una u otra manera se expanden, se bajan todas esas barreras y puedes tú empezar a hacer un nuevo lenguaje o una nueva forma de comunicación con tu hijo. ¿Quién era Daniel? Uy, Dani, me atrevería a decirte que no era, sigue siendo de otra forma, pero sigue siendo. Pero te voy a hablar de la versión humana. Sí. Dani fue una persona llena de humildad, de una bondad en su corazón en todo lo que hacía desde muy pequeño. Y ese es como parte de la huella que tal vez dejó en tantas personas y que hoy en su versión luz, porque él me dijo después de que trascendió, mamá, dile a todos que yo soy luz, y es la forma como yo lo siento y como he transmitido ese mensaje. Dani desde pequeño fue muy apegado a nosotros, al papá y a mí, hasta diría yo que la última noche que pasó con nosotros antes de regresar a estudiar a Estados Unidos. Una persona muy exigente consigo misma, tal vez eso jugó un poco en contra
en el momento en que la salud mental tocó las puertas de su vida. Pero lo que más destaco de mi hijo es esa humanidad, ese sentido por hacer lo correcto, pero genuinamente desde el corazón y siempre dando como una sonrisa a todas las personas que lo rodeaban. Todos venimos a esta vida con un propósito. Ya el alma tiene un plan. El alma, antes de elegir, y así ha sido parte del proceso de estos 11 meses que yo he llevado para entender un poco el trascender. Ahora digo trascender, amo esa palabra porque trascender es como evolucionar, crecer, volver a brillar. Claro, muerte desde el punto de vista físico, humano, sí, es indiscutible. O sea, yo no puedo negar que volver a tocarle el pelo a Daniel, volver a darle, yo lo molestaba mucho porque le decía beso baboso, pues no se lo va a poder volver a dar, pero sí entender que las almas vienen a esta vida no solamente a desarrollar su plan, sino también a dejar huellas en los demás. Me ha permitido a mí, de alguna forma, transformar este dolor tan grande. Cuando yo veía en otras madres que perdían sus hijos, yo siempre pensaba, ¿cómo hacen para vivir? ¿Cómo hacen para abrir sus ojos todos los días en la mañana? Yo no podría. Yo creo que si uno de mis hijos se muere, yo me voy detrás. Y a hoy miro lo que ha pasado en estos 11 meses y perdóname que me desvió un poquito. Es tu podcast. Ay, gracias. Y digo, Dios, ¿qué es lo que me has dado que me permite a hoy seguir viviendo? Romper ese paradigma y esa creencia que yo tenía que la vida se me iba a acabar. Y sabes que yo lo he encontrado en dos, por decirlo así, variables. La primera variable, y es creo que parte de que yo esté acá, y es saber que existe un mundo aún mejor, llámese lugar, espacio, cielo, como lo quieras ver, donde realmente todo es amor, todo es paz, todo es tranquilidad. Yo creo que en ese barrio, hogar o en ese mundo no existe nada malo. Todo es casi que perfecto. No he ido, pero lo he sentido. Dani me lo dijo, me lo contó. A los 15, 20 días de que Dani trasciende y regresamos, yo venía corriendo mucho. Y cuando vuelvo a retomar correr, más o menos en el kilómetro 6 o 7, empiezo a sentir una brisa impresionante. Yo dije, bueno, es la brisa porque como ya voy en contra de los carros, entonces es natural. Pero es que no era el viento que te golpea, era un viento que me envolvía. Y por primera vez escuché la voz de mi hijo. Y fue como, ay, mi amor, estás acá, me estás acompañando. Sí, mamá, acá estoy. Es que yo nunca me he ido ni nunca me voy a ir. Y empezó a darme tanta información y claro, como mamá inquieta cuando te llama tu hijo que no sé, se fue de intercambio, se fue a otro lado, pero cuéntame cómo es y qué tal, tal cual. Yo, pero mi amor, cuéntame y qué estás haciendo y cómo es. Y empieza a decirme, mamá, acá no hay hora, acá no hay tiempo, o sea, acá el reloj no existe, acá no existe ni el día ni la noche. Y yo, pero mi amor, ¿cómo te puedo buscar? Y me decía, mamá, es que tú no tienes que buscarme en ningún lado porque yo estoy dentro de ti. Y empieza a darme tanta información que desde ahí nació un interés muy genuino de conocer el lugar donde estaba mi hijo. Y lo comparo como cuando tu hijo se va a vivir a otro lado y tú desde antes empiezas a averiguar, no sé, cómo es la cultura, a dónde va a vivir, cómo es su entorno, cómo es la alimentación, el costo de vida, etc. Eso me pasó a mí con el cielo. Y entonces empiezo a leer, me he leído en estos 11 meses los libros que tal vez nunca en la vida me había leído.
empiezo a ver redes sociales, te encuentro a ti, como encontré también a otras personas maravillosas que tienen o el don o el conocimiento, y para mí eso es la primera herramienta que me permite estar más tranquila. Sin negar que un duelo es muy duro y hay momentos en que de verdad yo digo, uy, no voy a poder. Pero si yo pongo en una balanza, son más los momentos en que estoy tranquila porque sé que mi hijo está en un lugar absolutamente maravilloso. Y por otro lado, en la otra balanza, pues a veces esto, la mente lo borra, lo nubla y dice, no, no va a volver, no lo vas a volver a tocar, pero es menor y esto pesa más. Entonces esa ha sido una herramienta muy linda que me permite estar más tranquila. Y la segunda herramienta, yo creo que todos en la vida tenemos una fe. Independientemente de que tu fe sea a través de una religión y que tu Dios se llame A, B o C, o que tu fe sea a través de un servicio, pero yo sí pienso que la fe es lo que te ancla a vivir en la realidad, pero a vivir por lo menos llevadero. O sea, yo no puedo decir que en estos 11 meses todos los días han sido los días más tranquilos y felices de mi vida, pero los he vivido y han pasado y seguramente seguirán pasando hasta el día que me encuentre con Dani. ¿Cómo ha sido para ti el descubrimiento de tantos tabús que se ven hoy en día? Es como si eso fuera esa negación de las familias también de decir como aquí no está pasando eso le da al vecino. ¿Sí? Usted no necesita un psicólogo y más en una familia donde se supone que pues hacen deporte, son unidos, es como si fuera algo muy extraño. ¿Cómo tú ves ahora estos temas de salud mental? Realmente, como tú lo mencionas, es un tabú, es un tema del que poco hablamos. Y cuando en septiembre del 2023 toca la puerta una enfermedad mental en nuestra casa, pues como en todas las familias o en la mayoría de las familias que no han experimentado una situación similar, pues hay mucho desconocimiento y también hay muchos estigmas de, uy, no, pero el psiquiatra, pero pues es que Dani no está loco, uy, medicación, no, porque entonces no va a seguir continuando con su deporte, etcétera. Y realmente durante año y medio que duró la enfermedad de Dani, llamada depresión, la cual tiene un poder inmenso, o sea, es para mí una de las enfermedades silenciosas más peligrosas que puede enfrentar un ser humano. Ahí nosotros como familia lo que hicimos fue trabajarlo en conjunto con las mejores herramientas que teníamos en su momento, apoyados de un gran psiquiatra que hoy en día lo respetamos y valoramos mucho y de quien Dani tuvo una relación muy cercana, o sea, tanto que yo le decía, mi amor, parecen padre e hijo y no médico y paciente. Y el gran aprendizaje que nos dejó el tema de la salud mental es que definitivamente no solo debemos abordarla cuando toca a nuestra puerta con un trastorno, sino preventivamente, así como desde chiquitos nuestros hijos nacen y los llevamos al pediatra y al tiempo, a los meses los llevamos cuando le empiezan a salir sus dientes a la odontopediatra y lo llevamos a que le examinen sus ojitos, pues así mismo debemos de ir al psicólogo o al psiquiatra. Es que no necesariamente tú debes de acceder a estos profesionales cuando hay un síntoma, porque además difícilmente se puede notar como si hay tos, tú dices, no, tengo que prevenir una bronquitis, una neumonía, pero si hay un llanto, le buscamos una causa porque tiene hambre, porque es que es la edad, independientemente en el momento de vida que esté, o porque es debilidad, o porque es que es muy consentido, porque quiere llamar la atención, o si hay aislamiento, ay, porque es que como así son los preadolescentes y los adolescentes hoy en día, y si hay
alteración en la alimentación, no, pues es que como hay un estereotipo ya de que tienen que ser así o asá, y creo que no necesariamente es eso, puede estar o no relacionado con un tema de salud mental, pero sí tenemos que estar más alertas. Y tal vez una forma de estar alertas es actuar preventivamente. ¿En qué momento esto se empieza a salir de las manos? Creo que a Dani tal vez no fue consciente de que se le había salido de las manos y tampoco nosotros, precisamente por ese desconocimiento. Porque sentíamos que al principio cuando él tuvo 2 episodios, el de septiembre del 2023 y el de octubre 2024. Cuando tuvo el primer episodio lo sentimos como que se expresó, la forma como su cuerpo lo exteriorizó fue a través del llanto. Después de terminar un torneo que iba muy bien, pero el último día le fue muy mal, Dani empieza a llorar descontroladamente y nos llama y pasan los días y esto cada vez había un ingrediente más, ansiedad, como golpes en sus manos, como mucha frustración. En ese momento nosotros dijimos, creo que hay que hacer una pausa, hay que traérnoslo nuevamente a Colombia, que lo vean cierto grupo de personas, incluso hacer exámenes si es que hay algo en el cerebro que no ande mal o es que está consumiendo algo que lo está poniendo de esta forma. Y después, como recibió todo el tratamiento y lo que se diagnostica fue un episodio psicótico posterior a una acumulación de autoexigencia, tal vez de no un balance adecuado en la vida, que yo siempre he dicho, la vida es un balance, no podemos irnos a los extremos y tal vez su vida sí estaba en un extremo de disciplina en su deporte y en su parte académica. Después de que esto sucede, él tiene una autorrecuperación muy rápida, no solo pienso yo por el tratamiento que recibió, sino como por todo ese bagaje que ya tenía por su propio deporte, porque él trabajaba la mente desde hacía muchísimos años atrás, no solamente con su psicólogo deportivo, su coach, sino que también era una persona que se interesaba mucho por leer y poner prácticas como la meditación, la respiración, la escritura. Él tenía su journal y escribía demasiado. Y vuelve y hace un año perfecto, un 2024, donde le fue muy bien desde todo punto de vista, tanto académico como deportivo. Incluso empieza a tener una vida social que tal vez fue la más activa que tuvo en sus 21 años, a tener amigas, amigos, a ir a permitirse espacios diferentes a lo que ya venía acostumbrando. Sin embargo, vuelve y toca las puertas otra crisis, lo llamaría así, en octubre de 2024, donde ya fue un poco mayor. Y allí ya incluso Dani empezó a sentirse que esto era más grande y que tal vez las herramientas que tenía hasta el momento ya no eran suficientes. Y ahí es cuando decidimos que Daniel vaya a una clínica psiquiátrica, con todos los mitos y tabús que tenemos todos, porque además creemos que es como en la película, que llegas y te amarran y paredes blancas y te dopan, y bueno, seguramente hay casos que ese es el protocolo, pero no siempre es así. Y en el caso de Daniel salió amando la clínica con amigos. Mi mamá fue las semanas más chéveres porque canté, bailé, hice karaoke, hice manualidades que tal vez él experimentó cosas que no había experimentado. Pero viene un proceso que siento que para él fue muy retador y fue tal vez uno de los detonantes y fue como le entregué mi sentido de vida a un deporte. Le entregué todos estos años a un deporte donde las cosas a hoy ya no están saliendo como yo quiero. Y se llenó de una ansiedad, de un futuro, de que quiero llegar acá, pero el llegar no estaba siendo fácil, porque no es un secreto para nadie que llegar a las grandes ligas en cualquier deporte y llegar a ser un jugador olímpico, un jugador en todos estos tours donde juegan grandes profesionales, eso no es tan fácil.
Y tal vez ahí fue donde Dani ya empezó a salírsele de las manos, porque empieza esa confrontación de es mi sueño, es por lo que he trabajado y luchado muchos años de mi vida, ¿cómo voy a renunciar a él? Yo sí puedo, tengo que seguir buscando las herramientas, tengo que entrenar el doble, yo tengo que regresar y terminar. Daniel se graduaba el año pasado, ya le faltaba poco y parte de lo que planteamos como familia fue: Dani, no vuelvas, no tienes necesidad de regresar. Es más, hijo, ¿qué tal si haces una pausa con el golf en tu vida y lo ves recreativo y ya no tan autoexigente? 6 meses en que no estudies, en que estés acá tranquilo, te enfoques en tu recuperación. Él vivía en Miami. Él vivía en Atlanta, ya hacía 4 años. Estaba estudiando administración de empresas con énfasis en marketing y él estaba becado por su deporte. Entonces él sentía que quedarse no era la opción porque era renunciar. Me decía: mamá, si yo me quedo me voy a sentir el ser humano más frustrado, cero resiliencia, cero sentido de si puedo. Y parte de lo que trabajamos como familia, especialmente conmigo, fue: ya es un adulto, ya tiene 21 años. Hay que soltar a los hijos, hay que dejarlos volar, hay que, a veces son nuestros miedos y nuestros miedos no los podemos atar. Y bueno, él regresa y lamentablemente las cosas pues no fluyeron como tal vez él esperaba y su enfermedad seguramente evolucionó de una forma distinta al volverse a enfrentar a ese sueño, pero ya con unos antecedentes emocionales y psiquiátricos que pudieron más que su propio sueño. Pero también paralelo a eso me creo mi historia y pues ese era el plan. Así como Dani nació el 1 de mayo del 2003, pues Dani tenía que nacer al cielo el 6 de febrero del 2025. Entonces, creo que está bien pensar desde lo racional, claramente, pero también a veces hay planes que nos sobrepasan a nosotros mismos. Cuando hablamos de la palabra suicidio, es una palabra que claramente desde muchos puntos de vista ha sido tan castigada, ¿no? Desde la religión, claro, también pues desde la ciencia, todo el mundo tiene como una respuesta, ¿no? Desde su punto de vista. Hoy en día, ¿cómo ves tú esa elección de tu hijo? Yo la veo como que ni siquiera fue una elección de él. Okay. Yo la interpreto como una enfermedad donde su cerebro se infartó. Y al su cerebro infartarse, pues lo sobrepasó. Uh-huh. Cuando sucede lo que sucede, esto nunca lo había expresado públicamente, pero me parece válido contarlo y sobre todo en este contexto. Yo sentí que Daniel podía hacer lo que hizo de la forma que lo hizo 8 días antes. Y yo me llené de una angustia, se lo dije a mi esposo, llamo a su psicóloga llama a su psiquiatra y le cuenta y le digo: mira, tengo este pensamiento, este presentimiento como mamá, me da miedo que Dani haga esto de esta forma. Y ella me dice: ok, Carolina, déjame converso con el psiquiatra, pero quiero que estés tranquila porque es tu miedo. Y digamos que Dani iba con ella, pero paralelamente yo también tuve algunas sesiones no para entender el proceso de mi hijo, porque lo respeté profundamente, sino para darme herramientas de cómo ayudarlo y apoyarlo desde personas expertas. Entonces, cuando pasa lo que pasa, que realmente incluso
yo lo presentí desde que él me llama. La última persona con la que Dani habló fue conmigo 1 hora antes. Y yo estaba muy inquieta y sentía que eso podía pasar. Pero también, por otro lado, confía, Dani va bien, Dani sabe recuperarse, Dani tiene un gancho muy importante en esta vida. Sin embargo, posterior a lo que pasa y que ya tenemos que viajar, para nosotros fue muy difícil incluso pronunciar esa palabra. Era como, no vamos a decirlo, esto lo vamos a manejar internamente, porque hay muchas connotaciones, como tú dices, cobarde, o al contrario, valiente, no sé, o sea, digamos que son malas connotaciones con juicio que las connotaciones desde la empatía. Y lo que más como mamá, y incluso Pedro, mi esposo, también me lo decía, es que sería muy injusto que Daniel, una persona que en vida fue tan buena, ahora manche y se vislumbre todo eso ante todas las personas que lo conocen por la forma como nació al cielo. Entonces, como que eso tapémoslo, ¿sí? No lo hablábamos tan literal, pero era como lo que sentíamos, hay que taparlo. Ya con el paso del tiempo, sobre todo en mi caso, el mayor interés por entender qué hay detrás del suicidio. Y la primera persona que me abrió los ojos, hermoso, el padre J, una persona que lo conocí recién pasa todo esto, y en la primera visita él me dice, Carolina y Pedro, les quiero contar cómo interpreto yo, siendo un sacerdote demasiado experto en teología y en tantas cosas, interpreto esto. Y se los voy a contar con una caricatura que vi algún día. Estaban 2 ángeles hablando, entonces un ángel le dice al otro, oye, ¿tú crees que las personas que suicidan van al cielo o van al infierno? Entonces le dice el ángel, pues obvio que van al infierno, no es que se suicidaron. Y le responde el otro ángel, le dice, ¿sabes que yo no creo eso? Las personas que se suicidan vienen del infierno y van al cielo. Eso para mí fue revelador, fue ¿cómo así que hay detrás de todo esto? Entonces empieza la parte racional a sembrar en mí una inquietud y ahí es donde empiezo a leer un montón, así como he leído del cielo, de Elizabeth Ross, de Elsa Lucía, bueno, de tantas personas expertas, pues también empiezo a leerlo desde la parte neurológica y psiquiátrica y encuentro que realmente para que una persona llegue a este nivel es porque ya hubo un desequilibrio químico tan fuerte que su cerebro ya se ha apagado tantas esas conexiones como el celular cuando ya empieza a descargarse, que se vuelve lento, como que se te traba y cuando ya esa pila está a 10, 5, ya el celular se vuelve como tan inservible y en 1% ya casi que hay que conectarlo porque si no, ya no te funciona el celular. Así es el cerebro. Y cuando ya se apaga tantas conexiones neuronales, lo que sucede es que se pierde el principal sentido de supervivencia. Cuando un ser humano nace, lo primero que hace un bebecito es llorar, porque es el mecanismo de tengo que respirar, o sea, para poder vivir, claro, tengo que respirar y tiene que llegar oxígeno. Cuando tú naces al cielo de esta forma, pues exactamente lo mismo, se te fue el sentido de supervivencia. Eso ya no existe, ya tú no tienes el control. Y ahí es cuando se infarta el cerebro y se da algo que me encantó, que también me lo dijo Elsa Lucía, que gracias a Dios tuve la oportunidad de tener una sesión con ella. Y ella me decía, Carolina, quiero que entiendas algo. La forma como murió tu hijo, el diagnóstico se llama muerte por suicidio.
así como el que muere por neumonía, muere por cáncer. Y bueno, eso ha hecho que ya lo hable libremente, sin juicios, y fue la forma en que el alma de Daniel tenía que regresar. Ese sentido de vida es el que se baja tanto, pero a veces no lo entendemos. Y no lo entendemos porque sencillamente pensamos que es como estoy estresado por tal cosa, siento que estoy cansado, pero es que hay que seguir, y vamos normalizando ese bajón de pila y lo vamos normalizando, y en esta forma de salir del cuerpo, pues no hay edades. Hoy en día sí se está viendo que esos bajones de sentido de vida se están viendo desde niños muy pequeños. Tuve la posibilidad hace unos años de asistir con un suicidólogo mexicano, que en su charla pues tenía una gran documentación, donde nos hablaba de niños de 5 años, de 6 años, que uno decía, esto es lo impensable, esto es lo impensable. En pandemia, muchos adultos mayores tomaron la decisión, y es como en algún libro de suicidio lo dice, la última decisión. Es muy importante reconocer que si en un duelo, cuando un hijo se marcha al cielo, cuando un hijo nace al cielo por una enfermedad larga, por tantas situaciones, existe un sentimiento que se llama culpa. En el suicidio, pues esa culpa logra ser como en muchos niveles, ¿no? Porque, como lo decías tú, o sea, esto es como, tengámoslo en silencio o dejémoslo solo para nosotros, porque es también como dañar esa imagen de nuestro hijo, ¿sí? Entonces es una culpa que ya empieza a ser una culpa social, por los juicios de la gente, una culpa porque, claro, desde el lado religioso, oiga, ore más, ¿no? Una culpa desde el lado familiar, porque ustedes ¿qué no hicieron? ¿Qué no hice? Reconociendo que con tu historia hicieron lo que tenían, toda la información que ustedes tenían, como que la hicieron posible y la trasladaron hacia su hijo para que él tuviese todas las herramientas. Total. Es que de hecho, cuando pierdes un ser querido o una persona muy cercana, si ya la culpa entra a jugar en ese proceso de duelo, pues imagínate en una muerte por suicidio. Ahí la culpa empieza a rondar todo el tiempo de una forma consciente, con preguntas, con hubieras, etcétera, y de una forma inconsciente. Para nosotros como familia, trabajar esa culpa también va y viene. Incluso al comienzo habían conversaciones como, ay, ¿por qué lo dejamos ir? Ay, sí, tal vez esa última llamada, sí, X o Y, pero considero que más allá de uno volver al pasado y traer estos hubiera, que en un proceso de duelo no ayudan, al contrario, te llenan y te hunden más. Que está bien sentirse triste, está bien sentir tantos vacíos, pues es que somos humanos, es inevitable sentirlo, pero como dice mi esposo, eso ya no agrega valor. Es más lo que nos quita que lo que nos da, porque si la culpa nos llevara a devolver y hacerlo diferente, pues bueno, pero esa culpa lo único que está haciendo es
dejando de ver y de resignificar un dolor en tanto amor y en tantas cosas que sí se pueden hacer hacia adelante. Y ahí se me viene algo muy lindo que escuché de una mamá que perdió 3 hijos. Y cuando a ella la entrevistaban, ella dijo algo que me encantó. No sé exactamente las razones o la forma como regresaron sus hijos al cielo, no lo sé. Solo sé que tenía 3 hijos y en diferentes edades. Creo que uno fue pequeño, otro más adolescente y otro más grande. Ella mencionó algo que a mí se me quedó grabado y fue: la única razón por la cual yo recuerdo el pasado con mis hijos es para llenarme de todo ese amor y de todo lo que sí fue, más no de lo que no fue. Entonces, creo que hay muchos estigmas, como ya lo hemos mencionado. Lo que no tiene nombre, que un hijo parta al cielo y más por suicidio, como lo dice Piedad Bonet en su libro. Pero creo que esa culpa, cuando tú haces todo lo que está al alcance de tus manos, se empieza a diluir con el tiempo, porque hay una satisfacción del deber cumplido. Y creo que eso es lo que debe cobrar relevancia en nosotros todos los seres humanos. Mientras estemos en esta vida, en servir, en dar lo mejor, no solamente por nosotros mismos primero, sino también por los demás. Eso es muy importante porque, claro, es un sentimiento muy común en todo doliente, la culpa. Y sí, la culpa llega a veces a decirnos si lo hice, si no lo hice, lo que no hice, lo hubiera, como lo dices tú. Pero sí, es un sentimiento que realmente en cualquier proceso corroe. Tiene la misma energía como si lográramos ver las energías o pesarlas, por así decirlo. Si las lográramos pesar, la energía de la culpa y la energía de la venganza tienen el mismo efecto, ¿sí? Porque realmente la venganza, pues cuando uno escucha esa palabra es como, wow, pues es duro, ¿no? Como ese sentimiento de venganza, de quererme vengar de alguien. Pues resulta que cuando tú tienes culpa, la primera persona a la que tú sientes que tienes que reclamarle o vengarse de alguna manera, muchas veces llevándonos a tener muchos comportamientos autodestructores, ¿no? Se llama eso, la autovenganza, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es que como yo no hice, entonces como no lo hice, yo no puedo volver a reír. Como no lo hice, como hice esto, ¿no? Porque la mente nos lleva a lo que hice, a lo que no hice. Entonces, ¿quién lo tiene que pagar? Yo lo tengo que pagar, ¿ves? Eso es muy importante. Que se puede vivir después de, ¿sí? O sea, Sí, a veces un duelo es nos hunde y... Exacto. Sí, ese es tal vez como el cierre. Okay. Pero sí no quería dejar de pasar, porque yo digo que estos podcasts siempre son como a veces como las citas, ¿no? Yo no es que haga mucho guión sobre esto, porque me parece muy lindo cómo se va dando todo de manera tan orgánica. ¿Ves? De acuerdo. Sin embargo, sí hay algo muy bello y es como el que nos cuentes un poquito de cuáles fueron los logros de Dani, porque Dani fue mucho más de la forma en cómo salió de su cuerpo. Uy, esa frase me encanta. Tú me has dicho 2 cosas desde que te conocí. La vez pasada me dijiste que Dani, o te llegaba el mensaje de como perdí mucho tiempo tratando de recuperar el tiempo. Hay una frase, algo así, que nunca la anoté, pero para mí ese mensaje fue como ya, o sea, ya no podía seguir quedándome acá intentándolo, porque en vez de ganar lo que estaba haciendo era perder.
Y en esta ahorita, autoexigencia. y ahora. Entonces, y en estos duelos, como te digo, sí es importante reconocer que mi hijo no, o sea, claro, muerte por, como te dice el Salucía, y está bien, claro, ¿sí? Como ese diagnóstico o esa forma, pero más que eso es, mi hijo va mucho más allá, ¿sí? Mi hijo era mucho más que un cáncer, Ujú. mi hijo era mucho más que. Daniel Felipe era el típico que no permitía que uno se colara. Que si me encuentro algo, voy y lo devuelvo. Pero Daniel no tiene dueño, mamá, sí tiene dueño. Alguien irá a preguntar por eso. Entonces, para mí ese es el gran resumen de Daniel Felipe. Y una vez, hace como 3, 4 meses, nos invitaron a hacer una clínica emocional en un grupo de golfistas de edades más pequeñas, más infantiles, preadolescentes, donde estas personas no conocían tan de cerca a Daniel por las edades. Cuando se termina el taller que hicimos mi esposo, una persona que nos acompaña, que también quiero con el alma, y yo, se nos acercan muchas personas a darnos las gracias y a decirnos, mira, no conocimos a Daniel, pero nos contaron tal cosa, tal otra, experiencias, momentos en algún torneo, alguna referencia o por su colegio, que mi esposo se subió al carro y me dice, Carolina, tengo el corazón inflado de orgullo. Y me volteo yo y le digo, en cambio yo voy con el corazón arrugado de si mi hijo era tan maravilloso y deja tanta huella e iluminó a tantas personas, ¿por qué se fue? ¿Por qué Dios permitió que eso pasara? Y se voltea a mi esposo y me dice, pues al contrario, esa era la misión de vida de Daniel, porque tal vez si él no hubiera sido como fue, hoy nadie recordaría a Daniel. Es decir, que esta frase que dice, nuestros seres queridos fueron lo que vivieron, no cómo murieron. Creo que es muy importante hoy recalcarla, ¿no? Porque una forma de salir del cuerpo, claramente, pues nos lo expresaste, nos lo explicaste muy bien. ¿Qué pasa cuando hay una enfermedad que se llama depresión? Porque no es por un capricho, no es por, digamos que hay muchas maneras, ¿no? De decir que la fuente del suicidio fue esto o aquello, ¿sí? Pero creo que este espacio es también muy importante para poder hacer conciencia de quien nos está escuchando, y es que uno no necesita muchas veces tener una persona que esté al borde como de, o con pensamiento de suicidio, o como, bueno, es que está en el psiquiatra, y cuando ya dicen no más, no puedo más, de cualquier forma, salen de su cuerpo. Yo creo que hay muchas personas que se están suicidando a diario, porque cuando tú tienes una diabetes, por ejemplo, y te tomas 5 Coca-Colas al día, cuando te dicen, oye, tienes un EPOC, pero sigues fumando, cuando hay muchas cosas que ya tu cuerpo te está diciendo no más, y tú lo sigues haciendo y lo sigues haciendo. Y es como una forma de decir, es que no puedo dejar esto. Entonces también es un espacio para decir cuánta conciencia estamos haciendo de cómo estamos habitando el cuerpo. Totalmente de acuerdo contigo. Y esa analogía que acabas de hacer, pues de verdad que pocas veces somos conscientes de eso. Por eso para nosotros como familia trabajar el tema de salud mental se ha vuelto más que un llamado, porque lo sentimos que es una forma de transformar el dolor en amor, en servicio, es
un mensaje de conciencia, porque así como el que come dulce y sabe que no puede, pues asimismo con los temas de salud mental, incluso a veces nosotros no somos quien la estamos padeciendo. Podemos ser el que detonemos en otra persona una idea suicida, una crisis de pánico, como líderes, como padres, como simplemente pareja, como ciudadanos. Mira, si algo he aprendido yo en este proceso es a ser empática aun cuando no soy perfecta. A veces se me mete el señor en la fila del carro y soy como, sí, pero sí he aprendido que de verdad uno no sabe qué dolor lleva al otro y que una palabra mal dicha en un mal momento o un mal mensaje o no atender una llamada puede ser el detonante de algo para la otra persona que realmente marque la diferencia entre continuar o no continuar en esta vida. Carolina, ¿cuál es el mensaje tuyo? Primero, para unos papitos que están en este momento atravesando una crisis de salud mental con sus hijos o con algún familiar, ¿no? Porque esto no es como solamente un mensaje para los padres, sino en general. ¿Qué herramientas quieres hoy dejarles desde tu experiencia? La primera herramienta que todos debemos de acudir es pedir ayuda. Hay personas expertas, hay personas profesionales que van más allá desde todo lo que uno como familiar o padre puede hacer desde el corazón. Y para eso, cero estigmas de ir al psicólogo, de ir al psiquiatra, al coach, como lo quieras llamar, pero hay que pedir ayuda. Es la primera recomendación. La segunda recomendación es informarse. Cuando tú te informas, inmediatamente todos estos estigmas, tabús, creencias que tenemos alrededor de la salud mental se empiezan a volver más objetivos. Y ahí empiezas a entender un poco más al otro. Empiezas a tener herramientas para poder acompañar el proceso del otro que estoy segura que no la está pasando nada bien. Llámese trastorno de alimentación, llámese ansiedad, llámese el diagnóstico o la alteración que sea, estoy segura que para la persona que lo está viviendo está haciendo una batalla muy compleja, porque como seres humanos no queremos ni afectar al otro desde la preocupación o no queremos renunciar a lo que en este momento está siendo relevante en nuestras vidas, como el trabajo, el estudio, en el caso de Dani, un deporte o lo que sea. Y realmente cuando yo estoy transitando un proceso mental, sea simplemente una alteración o sea ya una enfermedad instaurada, no puedo estar 100%. No puedo dar lo que en teoría pudiera dar si estoy bien. Entonces, por favor, no lo escondamos, no lo mitiguemos o no lo omitamos, sino al contrario, pongámosle tanta atención como si nuestro hijo tuviera 40 de fiebre, como si hubiera acabado de convulsionar, como si el dolor de estómago estuviéramos pensando que es una apendicitis. O sea, realmente esto es un tema muy serio que si lo tratamos a tiempo, con todas las herramientas y todo el acompañamiento, no solamente de la familia, sino también de personas expertas, puede tener un buen diagnóstico. Cuando hay pensamientos, ¿no? O un comportamiento, ya cuando hay una persona que está diciendo estoy mal, no puedo, estoy en crisis, así se haga tal vez un acompañamiento, puede ser como, pues sí, es que estaba con el psicólogo, ¿no? Estos mitos que nos dicen como el que lo habla no lo hace, ¿cierto? El callado es el que lo hace, ¿sí? Eso de tanto que dice que se va a suicidar y usted tranquila que eso no lo va a hacer. ¿Qué otros mitos tú has logrado reconocer
porque claramente el que lo expresa, lo hace. El que no lo expresa también Bien. lo hace. Mira, en diciembre tuve la oportunidad porque mi tristeza se desbordó y tuve que acudir a un sitio especializado en temas psiquiátricos y emocionales y participé durante varias semanas con un grupo de personas con diferentes diagnósticos y alteraciones emocionales y tocábamos ese tema en nuestros espacios, en el break, cuando tomábamos el refrigerio, y me llamó mucho la atención que la mayoría de las personas que estaban ahí eran jóvenes. Sí. Y ellos decían como muchos de esos mitos que tú me acabas de preguntar, y es que lo dices o lo has hecho, porque habían muchos jóvenes con intentos por llamar la atención. Lo dices o lo haces porque es la forma de conseguir algo, de manipular. Y creo que probablemente pueden haber casos, como todo en la vida, pero no necesariamente esa batalla interna, a veces ni siquiera la propia persona que la está llevando es consciente de que puede terminar por una muerte por suicidio, porque es una enfermedad muy silenciosa, que se confunde demasiado. Si te confunde a ti mismo, pues imagínate, puedes confundir al otro. Por eso siempre, y no me cansaré de decir, que lo primero que hay que hacer es pedir ayuda. Si confundes al profesional, o sea, Dani confundió a su psiquiatra porque el psiquiatra confió que estaba bien que él pudiera regresar. O sea, lejos de él pensar que ese diagnóstico podía llevarlo a, sabiendo que era un riesgo. Siempre que una persona tiene depresión, siempre va a existir la probabilidad de suicidio. O sea, es parte del proceso. No siempre termina así. Es como el que tiene el cáncer. Hay una alta probabilidad de que su cáncer haga metástasis y realmente ya los órganos no funcionen y mueran. Pero no siempre es así. O sea, muchas personas llevan viviendo muchos años después de haber tenido unos cánceres con metástasis y temas muy críticos. Entonces, el pedir ayuda y a veces dejar un poquito al lado tantos estigmas nos puede dar mayor claridad de enfrentarnos a una realidad que realmente nadie quiere ver. Carolina, ¿cómo fue esa experiencia con tu cita? Cuando Aquel día la tuve contigo. Sí, esa cita que una cita, como te lo digo yo, o lo digo siempre, esta cita es una cita con el cielo, siempre es, ellos los que te traen a un espacio donde, bueno, en este caso me eligieron, me eligió tu hijo como cabina telefónica, pero no solamente eso, sino el poder acompañarte en tu proceso, ¿no? Como tanatóloga también. Mira, Esperanza, para mí ha sido un regalo, porque pasaron muchas coincidencias, tal vez tú no lo sabes, no te lo dije ese día, pero mi cita iba a ser el 18 de junio. Por temas laborales, para mí era imposible estar allá. Entonces, cuando yo pido mover la cita, me dicen 6 de agosto. Y yo digo, uy, de junio hasta agosto, casi 2 meses. Bueno, pero pues ni modo. Y no puede antes. No, señora. Bueno, por favor, te recomiendo mucho. Si se puede antes, me tengas en cuenta. Listo. Llego a tu cita y tú me cuentas que ese día en la mañana habías dejado a tu esposo en el Club Los Lagartos y que cuando te estás regresando del carro, ves una luz en el campo de golf, en un carrito, y me dices, sí, y en ese carrito habían unos jóvenes así elegantes como se visten los golfistas. ¿Eso qué tiene que ver con Daniel? ¡Ay! Mira, para mí fue como traducción. Tú me hablaste en un idioma y la traducción inmediatamente al lenguaje con mi hijo fue, mamá, créeme, estoy aquí. Créeme que estoy más cerca de ti que nunca. O sea, de verdad que para mí fue tan revelador que tú me... O sea,
¿tú por qué tendrías que decirme eso? O sea, y después me dices, y hoy para ti es una fecha especial. Y yo, no, pues como que, cuando después digo, pues claro, 6 de agosto, Dani hoy está cumpliendo 6 meses. No, de verdad que fue una experiencia muy linda, fue una experiencia para mí de reafirmar tanto que he leído sobre el cielo, tanto que me he visto todas las películas que tú quieras. Uy, Nuestro Hogar, que además no sabía que hay segunda parte, que la tengo en la lista para vérmela. Los primeros 15 minutos fue bastante impactante para mí, sobre todo conectado como la forma como Dani murió. Ay, pero después, ay, no, qué película tan hermosa. Entonces, Dani me cuenta como lo dije al comienzo del podcast, me cuenta cómo es el cielo. Lo reafirmo leyendo, lo reafirmo a través de las películas. Y llegó, y todo lo que tú me dices, conecta. O sea, yo decía, no, o sea, ¿qué más quieres que pase, Carolina, para creer el lugar donde está tu hijo, para que Dani reafirme que mamá realmente estoy feliz? Este es el mejor torneo que he podido jugar en mi vida, que este es la mejor universidad que puede tener mi alma. Entonces, de verdad que para mí fue tanto que al final te preguntan, ay, ¿cuándo puedo volver? Y tú me dices, esta cita las pone el cielo, así que tranquila, en algún momento querrás volver. Y es muy importante también ver cómo esa fase, ¿no? Hay varias fases en nuestra vida. Y la muerte muchas veces nos confronta tanto con la vida que nos peleamos con esa fase espiritual. Y empezamos solo la mente, o se apagó el switch y ya mi hijo ya dejó de existir en todo. O tengo enojo con Dios, porque a mí, porque a mi familia, porque a mi hijo. ¿Cómo sientes tú? Esto sin necesidad de recurrir a alguna religión, ¿sí? Porque el cristiano es doliente también cuando pierde. Todos en nuestras religiones, el católico, todos somos dolientes cuando llega la muerte. Que la manera de afrontar y de trascender ese duelo con ese lado espiritual es muy importante. ¿Cómo sientes tú que esto ha sido, digamos, como un soporte? ¿Sí? Y si en algún momento es válido, porque es válido, sentiste que no había ese lado espiritual o todo el tiempo lo has sentido. Mira, yo siempre he creído en Dios, claramente para mí es en quien pongo la fe. Sé que todo lo que pasa y porque yo estoy en este mundo no es así como así, sino que detrás hay una fuerza sobrehumana que hace que esté aquí y que pase lo que tiene que pasar en una vida y en mi vida, por supuesto. Entonces, cuando pasa lo de Dani, yo sí tuve ahí un tema con Dios, no desde ni el reclamo, no, simplemente como que me sentí tumbada, como cuando tú haces un negocio con alguien y dices, pero salí perdiendo, me prometió y mira, al final me incumplió, porque cuando Dani empieza su proceso, yo me apegué aún más a Dios, desde el punto de vista de Dios, ayúdalo. Dios, Él es un ser bueno, o sea, es que Dani no tiene lado malo, Él es bueno por dentro y por fuera y se merece tanto vivir este niño, dale salud y a través del rosario y de 1000 formas, tanto que hicimos un viaje donde hubo mucha conexión con ciertos lugares muy importantes en nuestra religión y entonces casi que mes y medio después de haber tenido todo este pedido tan fuerte, pues Dani ya no está y es como, a ver, Dios, me tumbaste, o sea, ¿qué fue este negocio? Y ahí es cuando nace algo muy lindo y es descubrir este mundo espiritual.
Yo creí que la única forma de vivir una vida espiritual era a través de mi religión, de mi misa, de mi rosario, de orar, de persignarme, de etcétera. Y descubrí que es que Dios no solo está presente a través de una religión. Dios está presente en mil formas. O sea, Dios tiene tantos superpoderes que Él puede ponerse ante ti a través de diferentes formas espirituales. Y eso yo solo lo he podido descubrir a partir, si Dani no se hubiera ido, estoy segura que yo tal vez nunca hubiera vivido o experimentado este mundo tan lindo que es espiritual, que para mí tiene un propósito en común y es fortalecerte a ti en tu interior. Ese es como esa vitamina para tu alma, esa magia para tu esencia, que para mí es maravilloso. O sea, el meditar, el simplemente contemplar el cielo. Amo ver el cielo y me puedo quedar horas ahí viéndolo, esté azul, esté gris, esté de día, esté de noche. Hacer yoga, conocí el mundo más energético, que somos energía. Bueno, yo he hecho demasiadas cosas, pero a la gran conclusión que llego es que el mundo espiritual es ese mundo que realmente te permite a ti conectarte contigo mismo. Es mirar hacia adentro. Totalmente. Y ahí también encuentras a Dios. Es que ahí está. Ahí está. Porque somos hijos de y somos parte de. Tú eres Dios, yo soy Dios. Mi mamá es Dios, tu hijo es Dios. Tú eres Dios. Todos hacemos parte de esa gran fuerza y de esa luz tan bella, independientemente desde donde elijamos conectarnos con Él. Todo es válido, desde que no te haga daño a ti, ni le hagas daño a los demás con tus creencias. Sí se puede, claro que empezar a hacer un proceso de vida trascendiendo el duelo y dándole al duelo un propósito. Y me encantaría que se lo expresaras a todas esas mamitas, que independientemente de la forma como su hijo o sus hijos hayan trascendido al cielo, es esa vitamina de amor, que al fin y al cabo el amor es lo último, lo único, creo que no se pierde. El amor es lo más grande, esa base y esa fuerza, esa energía tan grande que te ayuda a soportar un dolor que no tiene nombre, como lo hablábamos hace un rato. ¿Se puede? Claro que se puede. Y se puede siempre y cuando te esfuerces un poquito, porque sé que es muy difícil, que el dolor es tan fuerte que no te permite ni siquiera abrir los ojos, respirar. Los primeros días, semanas o meses o años para muchas personas, o incluso va y viene, uno no vive, uno sobrevive. Entonces, a todos les quiero decir desde el fondo de mi corazón que sí se puede. Yo me atrevería a decir que en este momento amo más a Dani que antes. Que su amor es tan incondicional que seguimos siendo la familia de 4. Que Dani siempre está presente con nosotros. Él se manifiesta en la medida que nosotros permitamos cultivar y seguir creyendo en esa relación. Es que Dani no se murió, Dani se transformó, y lo escuchaba en uno de tus podcasts con una persona que decía que la muerte era como cuando ponías a hervir el agua. Simplemente el agua pasó de un estado líquido a un estado de evaporación. Y es exactamente como yo veo en este momento a mi hijo. Él está
Él está, incluso hay algo que para mí es el arrunchis de los dos. Y es como, ay, Dani, yo te quiero abrazar, yo te quiero arrunchar, yo te quiero dar ese beso baboso que le decía cuando lo tenía acá enfrente físicamente. Entonces yo cierro los ojos, tomo aire y el aire lo tomo desde el corazón, o sea, es como si mi nariz estuviera acá en el corazón. Y cuando tomo aire, yo lo sostengo y digo mentalmente, salir de mí, ir a ti, unirme a ti, renovada por ti. Ay, para mí eso es como, ay, como cuando me le arruncho a Pedro por las noches, como cuando cojo a Nico, que le encanta la loción y se baña en loción y entonces viene a despedirse de mí. Y a mí me encanta darle el beso acá en el cuello porque como que lo vuelo y quedo oliendo a él el resto. Esa es la forma como me conecto, yo diría que alma a alma con mi hijo. Y eso a mí me alimenta, eso me permite saber que yo sí puedo vivir, que yo sí puedo sonreír, que yo puedo volver a bailar, que yo puedo volver a vestirme de fucsia, o sea, que la vida puede seguir. Y además porque siento que es lo que Dani quiere con nosotros. Y parte de lo que estamos haciendo es resignificar ese dolor en el servicio hacia los demás. Un llamado que sintió primero mi esposo. Él dijo, tenemos que hacer algo con este tema de la salud mental. Y hemos venido haciendo con los recursos que podemos, ayudando a la gente que podemos, pero yo sueño el día que pueda ayudar a miles de personas de diferentes edades, con diferentes diagnósticos, o bueno, ni siquiera tiene que tener un diagnóstico para ayudarlo, porque es como el bálsamo que nos alimenta el alma de familia, es como si esa energía de Daniel entrara y la pusiera a disposición de los demás. Y es que el amor es lo único que crece cuando se comparte. Total. Total. Carolina, ha sido un podcast bastante lleno de luz, lleno de mucho amor y sí, luz. Mucha luz creo que se ha notado aquí, porque muchas veces cuando has hablado desde un punto de luz divino. Gracias por presentarnos a tu hijo Daniel. Gracias por hablarle a todas estas personas que están trascendiendo tantos procesos debido a la depresión, a esas decisiones que muchas veces pareciera que fuera una sentencia o algo tan difícil, juzgado por la sociedad, pero que tú hoy vienes a cambiarnos el punto de vista y a decir que tu hijo nació al cielo y más que la forma, fue la forma en cómo él aquí vivió y el legado que a través de sus padres hoy Daniel sigue vivo y va a tocar a muchos corazones. Gracias por estar en este podcast. Gracias a ti, Esperanza, por ser ese ser de luz, no solamente para mí, sino que lo haces para muchas personas. Gracias a ti de corazón. Un abrazo celestial y un abrazo celestial para todos ustedes. Ya saben, el amor es lo único que crece cuando se comparte.